A ver, le doy la bienvenida a un viejo conocido de la casa, Salvador Narrala. Usted sabe, es ex presentador de televisión, ex candidato a la presidencia, ingeniero civil industrial. Y bueno, hasta ahora en las proyecciones está como ganador de las internas del Partido Liberal. Ahora, Salvador, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Fernando, saludos desde Honduras, muy contentos. Estamos en este momento duplicando al segundo lugar en votos en el nivel presidencial y a nivel de los diputados tenemos un 67% con nuestro movimiento Vamos Honduras dentro del Partido Liberal de Honduras. A ver, preguntarte, Salvador, ¿qué pasó ayer desde tu perspectiva? Porque aquí hay como que muchos jugadores, ¿no? Están las Fuerzas Armadas, está el Consejo Nacional Electoral, también hay quienes incluso tratan de culpar a las empresas que imprimieron las boletas, pero no queda claro de quién es la responsabilidad de que haya pasado este desastre, porque imagínate esto en una general, bueno, lo que ocurre en Honduras no quiero ni pensarlo. Mira, yo desde la mañana que me tocó ir a votar, eh, las mesas normalmente abren a las 7 de la mañana. Yo pude votar como primer votante de la mesa en la que me tocaba votar a las 9 de la mañana, con 2 horas de retraso. Y al principio yo pensé que eran errores operativos de las Fuerzas Armadas, pero luego que vemos que, que los retrasos son más de 2 horas, porque normalmente se pueden atrasar 1 hora, media hora, pero más de 2 horas, entonces ya me di cuenta que esto era un plan. Le llamamos el Plan Venezuela. ¿Cuál es la idea? Pensando en las elecciones generales, porque las elecciones primarias para el partido de gobierno realmente no son elecciones. Se sabía que la señora Rixi Moncada iba a sacar la mayor parte de votos. Entonces, ¿qué pretendió ayer y no le salió el gobierno de Mel Zelaya? Fue demostrar que Rixi Moncada tiene votantes. Y para mostrar que Rixi Moncada tiene votantes, evitó en los lugares donde yo tengo más gente que vota, que son San Pedro Sula y Tegucigalpa, o sea, los lugares donde hay más internet, donde hay más desarrollo, Tegucigalpa y San Pedro Sula, O sea, retrasar tú la dices entrega. que eso es lo que te iba a preguntar. A ver, según tú, obviamente, porque esto lo niegan las contrapartes, ¿no? Bueno, Richie Moncada ni se ha pronunciado y tampoco Xiomara Castro, la presidenta, en torno a esto, pero estoy seguro que van a decir que eso no es cierto, que es negativa. Pero desde tu punto de vista, el retrasar la oportunidad de votar en lugares como Tegucigalpa o San Pedro Sula, donde tú tendrías una mayor concentración en volumen, eh, fue precisamente para evitar que se mostrara el poderío electoral de Salvador Narrala y disminuir entonces así la percepción de que la candidata oficialista estaría débil. Eso es lo que me estás diciendo, según tú. Correcto. Esa es la cosa que empecé a concluir cuando quise acompañar al alcalde a votar a las 10 de la mañana y no había llegado la maleta. A las 11 tampoco, a las 12 tampoco. Me tuve que ir a San Pedro Sula y después el alcalde terminó votando a las 10 de la noche porque la maleta llegó a las 9:30 de la noche. Entonces mucha gente no pudo votar. En San Pedro Sula y en Choloma, que es el tercer lugar de Honduras Sí, en votaciones, y en Tegucigalpa, sí. yo pude filmar en redes sociales que las aulas donde votaba el Partido Libre, que es el partido de gobierno, no había gente votando, pero sí Sí. habían personas con identidades. O sea que es Mm, mentira la cantidad de votos que sacó mm. la señora Rixi Moncada. Es Ok, mentira la entiendo, cantidad. entiendo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva entiendo la perspectiva que plantea Salvador? Ahora, voy a hacer una pausa, pero te voy a dejar esta pregunta, ¿no? Tú dices, esto es un plan, le llaman Plan Venezuela, tendría que venir desde el oficialismo con toda esta intención. Sí, Y yo te pregunto, ¿y sí. entonces el Consejo Nacional Electoral qué? El Consejo Nacional Electoral,
¿qué me estás diciendo? ¿No tiene ninguna independencia? ¿Lo ven ustedes como un apéndice del oficialismo? ¿Cómo ir a una elección entonces con un Consejo Nacional Electoral que, si ustedes lo ven así, que se permite hacer un plan de este tipo, pues no sé cuánta confianza le tengan? Respóndeme a todas esas preguntas después de la pausa, si te parece. Es Salvador Narrala quien me acompaña. Hasta este momento, el virtual ganador de la interna del Partido Liberal para la candidatura presidencial. Digo, hasta este momento porque siguen haciendo el conteo, ¿no? Ya regreso. De vuelta con Salvador Narrala, virtual ganador de la interna del Partido Liberal para la candidatura presidencial, de acuerdo a lo que lleva hasta ahora el Consejo Nacional Electoral. Y te preguntaba entonces, Salvador, ¿tú apuntas a un presunto, supuesto plan del oficialismo, pero para que ese presunto, supuesto plan del oficialismo se llevara a cabo, pues tendría que haber participado el Consejo Nacional Electoral, que no? ¿O qué me dices del Consejo Nacional Electoral? Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas toman control del Consejo Nacional Electoral. Entonces el Consejo Nacional Electoral le entrega el control a las Fuerzas Armadas. ¿Quién dirige las Fuerzas Armadas? La ministra de Defensa, Rixi Moncada. Yo reclamé sobre esto porque viola el artículo 240, numeral 3 de la Constitución. Reclamé esto hace 6 meses y cada mes lo reiteraba. Pero normalmente la gente le tiene temor al gobierno. Como el oficialismo está gobernando, le tienen temor, por la razón que sea, y la dejaron que siguiera como ministro de Defensa cuando ella tendría que haber salido de ministro de Defensa para ser candidata del Partido Libre. Y entonces realmente el control y la orden la tiene que haber dado ella, Rixi Moncada, junto a Mel Zelaya, que son los que controlan a las Fuerzas Armadas en esta operación. Las Fuerzas Armadas son, por su condición, son muy verticales y atienden la orden que da el de arriba. Y el de arriba de las Fuerzas Armadas hoy se llama Rixi Moncada candidata. O sea que no es tanto de echarle la culpa a la Fuerza Armada, es de echarle la culpa al por qué el sistema permite que un candidato sea jefe de quien va a repartir el material electoral, que siempre lo hizo bien y sin ningún problema históricamente a través de 43 años. Sí, en todo caso se puede subrayar un conflicto de intereses. Te entiendo. Es como cuando un presidente candidato no se aparta para hacer campaña y sigue siendo presidente, pues ahí hay un conflicto de intereses. Salvador, nosotros invitamos yo invité a la ministra, brevemente, porque ya me voy, dime, rápido. Sí, quiero añadir que también el control biométrico fue utilizado para que a mucha gente le acercaran un control biométrico antes de llegar a la urna de votación. Entonces él tiene que poner aquí la huella. Pues la gente ponía la huella y cuando llegaba al lugar para votar, le decían, no, usted ya votó, porque aquí está registrada su huella. Eso también les fracasó, porque mucha gente inteligentemente no puso la huella en el momento que se lo pedían los activistas del gobierno. El gobierno tiene hoy, para que sepa el mundo entero, el gobierno puede tener 100,000 votos. Me voy. Gracias, un abrazo a toda la gente. El testimonio que provee Salvador Narrala, yo no tengo evidencia de lo que me está diciendo, por supuesto, de manera independiente, pero es el testimonio que da Salvador Narrala. Salvador, estamos en contacto. Yo invité a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, para hablar con ella, pero estoy esperando respuesta, por supuesto, también al Consejo Nacional Electoral, a ver si dan respuesta a tus propias inquietudes también, ¿no? Por supuesto. Te aviso para que estés pendiente y te agradezco siempre esta conexión. Un abrazo, Salvador, gracias. Igualmente para ti y para todos los telespectadores. Gracias. Hago una pausa, regreso un momento.